La luz blanca del auditorio me cegaba. Sentía un sudor frío recorrer mi espalda, justo por debajo del cuello de mi uniforme de enfermera, ese uniforme holgado que usaba como un escudo desde hacía años. Los focos, el murmullo expectante de la multitud, las cámaras. Era el escenario de mi peor pesadilla. Solo que en mi pesadilla el peligro siempre venía con pólvora y no con un aplauso forzado. A mi lado, el capitán José Robles, pálido y delgado en su silla de ruedas, me dedicó una mirada rápida, un atisbo de conexión. Él me había arrastrado hasta aquí. Él sabía. La voz retumbó por los altavoces, fuerte y clara, aunque a mis oídos sonaba como un crujido metálico. ¿De verdad lo hizo? El doctor Carlos Alcántara, de pie en el escenario, acaparando toda la luz, con el premio bisturí de oro brillando en su mano como un falso cetro, se quedó petrificado. Su sonrisa de dientes perfectos se desdibujó. Había estado en medio de su fanfarronada sobre cómo había salvado la vida del capitán Robles, cómo él, el brillante jefe de residentes, había realizado una cricotiroidotomía de emergencia. Patético. El capitán Robles, impulsado por el sargento mayor Oso Delgado, avanzaba por el pasillo central. El único sonido era el chirrido de las ruedas de su silla sobre la alfombra. Detrás de él, 4 de sus hombres, tan silenciosos y letales como sombras. Y yo, la pequeña enfermera María Vidal, aferrada a su silla de ruedas como a un salvavidas, con el corazón martilleándome en las costillas. ¿Cómo diablos había terminado aquí, en el centro de atención, cuando todo lo que quería era ser invisible? A veces me preguntaba si mi destino no era el polvo, si la paz de los pasillos de un hospital civil era solo un espejismo que no merecía. El capitán José Robles se detuvo a pocos metros del escenario. Su voz, áspera por la intubación y la cirugía, cortó el aire. Decía que nos contaría sobre la intubación, doctor. Dígame, ¿qué referencia anatómica usó para la incisión? ¿La membrana cricotiroidea o los anillos traqueales? Vi el pánico en los ojos de Carlos, un pánico familiar, el mismo que había visto tantas veces en el desierto, en médicos brillantes sobre el papel que se desmoronaban en la realidad. Carlos tragó saliva, el cuello de su smoking pareciendo ahogarle. La membrana, por supuesto, protocolo estándar. Su voz era demasiado aguda, demasiado forzada. ¿Y el bisturí? Continuó Robles, con la mirada fija en Carlos. ¿Hizo una incisión vertical o transversal? Vertical, respondió Carlos con una rapidez que delataba su miedo. Para evitar las venas. Interesante, musitó Robles, un brillo helado en sus ojos oscuros. Porque la incisión en mi cuello es horizontal. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. La cara del doctor Ramos, el director del hospital, que antes sonreía con aires de triunfo, se había vuelto lívida. No, esto no era buen PR. Robles me miró. Era mi turno. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Había suprimido esta parte de mí durante tanto tiempo, la guerrera, la cirujana de campo. Pero él sabía. Lo sabía desde el momento en que me había mirado con esos ojos grises suyos, tan fríos como los míos. Enfermera Vidal, ¿quiere explicar el procedimiento? Mis manos temblaban, pero las junté detrás de la espalda, una vieja costumbre para anclarme. Miré a Carlos, que me fulminaba con la mirada. Luego miré a la junta directiva del hospital, a todos esos rostros llenos de asombro y de... ¿Qué era eso? ¿Miedo? Una incisión vertical se usa para la piel, dije, y para mi sorpresa, mi voz no temblaba. De hecho, se hizo más fuerte con cada palabra. Para minimizar las cicatrices y evitar las venas yugulares anteriores.
Pero la incisión a través de la membrana misma debe ser horizontal. Coincide con la orientación del ligamento cricotiroideo y evita dañar el cartílago. Si el doctor Alcántara hubiera hecho un corte vertical a través de la membrana, habría destruido las cuerdas vocales del capitán permanentemente. Carlos soltó una risa nerviosa y forzada. Ella está citando un libro de texto. Es una enfermera, no sabe lo que pasa en el campo. Ella sabe, dijo Robles, su voz un trueno contenido, porque ella es quien sostuvo el cuchillo. Aquellas palabras fueron como un puñetazo, una explosión de granada en el tranquilo Hospital de la Misericordia. ¿Cómo había llegado a esto, a este teatro de lo absurdo? Me llamaban la ratoncita. Durante mis primeras semanas en el Hospital La Misericordia, los médicos me trataron como si fuera invisible, o peor aún, una incompetente. Especialmente el Dr. Carlos Alcántara, nuestro arrogante jefe de residentes. Se había propuesto humillarme en cada turno, convencido de que era una novata inútil, incapaz de soportar la presión de una sala de urgencias. Pobre ingenuo, estaba tan equivocado que el universo, en su cruel ironía, conspiró para que abriese los ojos en el momento exacto en que llegó un transporte militar de alto valor con un capitán de la Armada al borde de la muerte. La sala de urgencias se congeló. Yo no. Y lo que ese capitán hizo cuando abrió los ojos no solo silenció la sala, sino que terminó con la carrera de Carlos. Las luces fluorescentes de urgencias zumbaban con un sonido que sospechosamente anunciaba un dolor de cabeza. Para mí, María Vidal era la banda sonora de mi nuevo purgatorio. Me apoyaba en el mostrador de enfermeras, aferrando una carpeta a mi pecho como un escudo. Soy pequeña, con el pelo castaño, normalmente despeinado, recogido en un moño utilitario que siempre se deshacía. Mi uniforme, una talla demasiado grande, me engullía, haciéndome parecer más una niña jugando a vestirse que una profesional de la medicina. ¡Vidal! El grito, más que una llamada, era un ladrido que venía del pasillo. No me inmuté, pero giré de inmediato. El Dr. Carlos Alcántara se acercaba a grandes zancadas, su bata blanca inmaculada, su estetoscopio colgando del cuello como una guirnalda de superioridad. Carlos era el jefe de residentes, un hombre que se había graduado el primero de su promoción en la Universidad de Salamanca y que nunca dejaba que nadie lo olvidara. Era apuesto, sí, pero de una manera aguda, depredadora, y trataba la sala de urgencias no como un lugar de curación, sino como su escenario personal. «¿Sí, doctor?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Pedí los análisis del paciente de la Bahía 4 hace minutos», espetó Carlos, deteniéndose a centímetros de mí, invadiendo mi espacio personal. «¿Por qué sigo viendo un historial en blanco?» «El flebotomista está saturado, doctor. Yo misma saqué la sangre, pero el laboratorio está procesando un código trauma de arriba. Dijeron que... No me importa lo que hayan dicho». Carlos me interrumpió, su voz subiendo lo suficiente como para atraer la atención de las otras enfermeras. «Me importa la eficiencia. Si no puede manejar el flujo de trabajo básico de una urgencia civil, Vidal quizás debería volver a la enfermería escolar o a geriatría, a un lugar más lento. Está obstruyendo mi centro de traumatología». Se burló, y algunos de los otros residentes se rieron al pasar. Eran los acólitos de Carlos, jóvenes médicos que imitaban su arrogancia con la esperanza de ganarse su favor. «Volveré a llamar al laboratorio, doctor», dije, mi expresión ilegible. Nunca me disculpaba a menos que hubiera cometido un error real, un hábito que irritaba a Carlos aún más. «No llame. Corra allí», espetó Carlos, dándome la espalda. «Mueva los pies, novata».
Lo observé alejarse. Mis manos no temblaron. Mi respiración no se agitó. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia los ascensores para ir al laboratorio. Está hecho un tiburón hoy, cariño, dijo Ana, la jefa de enfermeras, cuando pasé por el mostrador. Ana tenía 60 años, una constitución sólida como un roble, y lo había visto todo. Me miró con cierta lástima. No dejes que te afecte. Él huele el miedo. ¿Y tú? Bueno, eres callada. Él piensa que lo callado es débil. Estoy bien, Ana, dije. Mis ojos, normalmente bajos, se levantaron por un segundo. Eran de un gris penetrante y frío, un contraste sorprendente con mi actitud tímida. Solo quiere los análisis. Quiere un saco de boxeo, murmuró Ana. Solo mantén la cabeza baja. Su rotación termina en 2 meses. 2 meses. Entré en el ascensor y dejé que las puertas se cerraran. El silencio me envolvió. Apoyé la cabeza en la fría pared de metal y cerré los ojos exactamente 3 segundos. Si ellos supieran, la ironía de que el doctor Alcántara llamara al área de urgencias su centro de traumatología, no se me escapaba. El Hospital La Misericordia era un centro de traumatología de nivel 1. Sí, veían accidentes de coche, tiroteos, ataques cardíacos. Era caótico, era sangriento, pero no era el desierto. Me ajusté la identificación. Ponía María Vidal, enfermera, sin especializaciones, sin historial, solo un traslado de un hospital de Rota, Cádiz, que nadie se había molestado en investigar. Para ellos, yo era una enfermera de 30 años, de nivel de entrada, que había empezado tarde en la vida. El ascensor hizo un tintineo. Salí, mi rostro volviendo a la máscara de la novata. Recogí los análisis, corrí de vuelta, acepté los insultos. Esa noche, en la sala de descanso, había un zumbido de voces. Los residentes estaban reunidos alrededor de una mesa, comiendo pizza y presumiendo de sus salvamentos. Yo estaba sentada en un rincón, bebiendo un café tibio, observando la lluvia golpear la ventana. Así que le dije al adjunto, si no le abrimos el pecho ahora, está muerto, decía Carlos, su voz resonando. Y claro, dudó. Los de la vieja escuela no tienen instinto. Hice la incisión. Salvé la aorta del tipo. Eres una leyenda, Carlos, dijo uno de los internos con admiración. No se trata de ser una leyenda, dijo Carlos con falsa humildad. Se trata de tener agallas para ello. Algunas personas las tienen. Algunas personas. Miró por encima del hombro hacia mí, en mi rincón. Algunas personas están destinadas a vaciar orinales. La mesa estalló en carcajadas. Tomé un sorbo de mi café. No levanté la vista. Pensaba en una noche de hacía 4 años en el desierto de Almería, en un polvo tan denso que podías masticarlo, y el sonido de las aspas de un helicóptero Black Hawk luchando contra el calor. Pensaba en una cavidad torácica destrozada no por un accidente de coche, sino por un IED, y cómo había pinzado una arteria con mis propios dedos porque mi bolsa de equipo había sido acribillada. Me preguntaba si el doctor Alcántara alguna vez había intentado intubar a un hombre mientras le caía fuego de mortero. Probablemente no. Pensaba que se le ensuciaría la bata blanca. Terminé mi café, tiré la taza a la basura y salí. No dije una palabra. No lo necesitaba. En mi mundo, la persona más ruidosa de la sala solía ser la primera en morir. La tensión en la misericordia escaló 3 días después, un martes. Se suponía que los martes eran tranquilos, pero el universo tenía sentido del humor. Un choque múltiple en la A4 había inundado urgencias con fracturas, contusiones y hemorragias internas.
Yo me movía con una fluidez que pasaba desapercibida para la mayoría. Mientras las otras enfermeras corrían, frenéticas y gritando, yo era eficiente. No corría, me deslizaba. Anticipaba las órdenes antes de que los médicos las dieran. Cuando un residente pedía epinefrina, ya estaba en mi mano. Cuando la saturación de oxígeno de un paciente bajaba, yo ya había ajustado el flujo antes de que el monitor pitara. Pero la eficiencia no parece heroísmo. El pánico sí. Para el doctor Alcántara, mi calma parecía desinterés. Moment, aquí tengo que parar un segundo. Toda esta situación, esta comedia de errores con Carlos creyéndose un héroe, era totalmente surrealista. Me refiero, piénsalo, un tipo que no ha visto la guerra ni en la televisión, que se derrumba bajo la presión de un procedimiento estándar y luego se pasea como si hubiera salvado al mundo. En mi vida anterior, donde el error significaba la muerte, la bravuconería era una sentencia de muerte. Aquí, en este hospital de primera, parecía ser la clave del éxito social. Era la ceguera o simplemente la comodidad de una vida donde las consecuencias son solo una reprimenda de recursos humanos, no la muerte de un compañero. No sé, a veces me hace dudar de todo lo que creí saber sobre la valentía y el honor. Pero bueno, volvamos a la historia, o a lo que Carlos y sus acólitos llamaban historia. Todo llegó a un punto crítico en la bahía de Tauma II. Un joven apenas de 20 años había llegado con la pelvis aplastada. Se estaba colapsando. Su presión arterial caía en picado y Carlos estaba dirigiendo el código. «Necesito acceso», gritó Carlos. «Estamos perdiendo presión. Tráiganme un kit de vía central». Yo ya estaba abriendo el kit en la bandeja a su lado. «¿Listo, doctor?», pregunté. Carlos se atascó con el alambre guía. Sus manos estaban resbaladizas de sudor. Estaba nervioso, aunque nunca lo admitiría. El paciente era joven. La lesión era catastrófica y el médico adjunto estaba atascado en una cirugía arriba. Este era el show de Carlos y se estaba descarrilando. «Maldita sea, el alambre está doblado». Carlos tiró el alambre al suelo. «Otro, más rápido, Vidal». Le di un nuevo alambre al instante. «La presión del paciente es 60-40. Necesita sangre, doctor». «Ya sé que necesita sangre. No me diga lo que tengo que hacer». Carlos clavó la aguja, fallando la vena. La sangre salpicó, pero no de la línea. Había rasgado la piel. «Maldita sea, está demasiado pinzado. No puedo poner la línea». «Doctor», dije, mi voz bajando una octava, volviéndose dura. «Un enfoque femoral podría ser más rápido dada la hipovolemia». Carlos giró la cabeza, con los ojos salvajes. «Pedí una consulta al personal de enfermería. Dije que voy a hacer una subclavia». Lo intentó de nuevo. Falló de nuevo. El monitor empezó a sonar con un tono plano y discordante. «Fibrilación ventricular. Está haciendo un paro», gritó una enfermera. «Inicien compresiones», gritó Carlos. Se echó hacia atrás. Sus manos temblaban. «Los desfibriladores. Carga a 200». La sala se sumió en un caos controlado. Compresiones. Descarga. Epinefrina. Descarga. Yo estaba a la cabecera de la cama, manejando la vía aérea. Observaba a Carlos. Se estaba desmoronando. Gritaba órdenes contradictorias. «Detengan las compresiones». «No, comprueben el pulso». «No, otra descarga». Finalmente, después de 20 minutos, el doctor Conesa, el adjunto, irrumpió en la sala. Echó un vistazo a la escena, tomó el control y en 5 minutos el paciente recuperó el ritmo. Estabilizado, fue llevado a cirugía.
La sala quedó en silencio. El suelo estaba cubierto de envoltorios, plástico y sangre. Carlos estaba junto al fregadero, lavándose las manos agresivamente. Levantó la vista y me vio limpiando el equipo. Necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba descargar la vergüenza de su pánico. Vidal, dijo. Su voz era peligrosamente baja. Me giré. Sí, doctor. En el futuro, dijo Carlos, acercándose a mí, cerniéndose sobre mí. Cuando esté realizando un procedimiento delicado, no me distraiga con consejos no solicitados. Su comentario sobre la línea femoral me desconcentró. Las otras enfermeras en la sala se quedaron inmóviles. Todos sabían que eso era mentira. Carlos había fallado porque había entrado en pánico. Solo estaba sugiriendo... «¡No sugieres!», gritó Carlos, golpeando la pared junto a mi cabeza. No parpadeé, no me encogí. Solo miré su mano, luego sus ojos. «Usted es una enfermera», espetó Carlos. «Está aquí para traer cosas y limpiar cosas. No está aquí para pensar». Puso en peligro la vida de ese chico con su incompetencia. «Doctor Alcántara», dije con calma, «el paciente sobrevivió a pesar de usted, no gracias a usted». Él se alisó la bata. «Voy a redactar un informe por insubordinación. Y tráigame un café. Solo. Ahora». Fue el máximo desprecio. Un informe y una orden de café en el mismo aliento. Lo miré. Por una fracción de segundo, la ratoncita desapareció. Mi postura cambió, mis hombros se cuadraron. El aire a mi alrededor pareció bajar 10 grados. Miré a Carlos como un lobo mira a un conejo particularmente ruidoso. «No soy su camarera, doctor Alcántara», dije. La sala contuvo el aliento. La cara de Carlos se puso roja. «¿Perdón?», dije, repetí, mi voz firme. «No soy su camarera. Limpiaré esta bahía. Anotaré los signos vitales, pero no le traeré el café». Me di la vuelta y salí de la bahía de trauma, dejando a Carlos allí, con la boca abierta, su cara adquiriendo un tono morado que sugería que pronto podría necesitar un cardiólogo. En el pasillo Ana me agarró del brazo. Sus ojos estaban muy abiertos. «María, estás loca. Es el jefe de residentes. Puede hacer que te despidan». «Que lo intente», dije. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de adrenalina. El tipo de adrenalina que no había sentido en años. El tipo que solía mantenerme viva. «Estoy cansada de hacerme la tonta, Ana». «Te va a destruir», susurró Ana. «Es vengativo». «Es un niño», dije, «y los niños necesitan aprender límites». Pero Ana tenía razón en una cosa. Carlos era vengativo. A la mañana siguiente, me encontré asignada al servicio de orinales, en la sala de geriatría, la tarea más baja de todas para una enfermera de urgencias. Había movido hilos. Había hecho llamadas. Intentaba quebrarme. Durante 3 días, limpié, cambié sábanas y atendí dolencias menores, lejos de la bahía de trauma. Lo hice con una sonrisa. Lo hice con gracia. Pero el hospital estaba a punto de despertar, y con él, el pasado que tan desesperadamente intentaba enterrar. Mientras vaciaba un orinal, pensando en el olor a amoníaco y en el jardín de mi madre, me pregunté si alguna vez sería completamente libre de todo aquello. Necesitaba este trabajo, necesitaba el seguro médico para mi madre, que estaba en una residencia. Necesitaba la vida tranquila que estaba intentando construir para nosotras dos. Mi padre siempre decía, «No confíes en nadie que suene demasiado bien». Él se refería a los mercaderes del Zoco, pero ahora lo entendía de otra manera. El hospital, las promesas de una carrera normal, todo sonaba demasiado perfecto.
Y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido de la manera más dura. El viernes por la noche, el teléfono rojo en el puesto de enfermera sonó. El teléfono murciélago. Era la línea dedicada a traumas mayores entrantes de agencias federales o eventos con múltiples víctimas. Ana lo descolgó. Escuchó durante 10 segundos. Su cara se puso pálida. Colgó el teléfono de golpe y pulsó el botón de pánico en la pared. Las alarmas sonaron por todo el hospital. ¡Código negro!, gritó Ana con la voz quebrada. Tenemos un código negro entrante. ETA 3 minutos. Carlos salió corriendo de la sala de médicos, con un bagel a medio comer en la mano. ¿Código negro? Eso es militar o de alto nivel gubernamental. ¿Qué viene? Objetivo de alto valor, gritó Ana, agarrando paquetes de trauma. Heridas de bala, múltiples hemorragias masivas. El helicóptero está aterrizando en el tejado. ¿Quién es el paciente?, preguntó Carlos, limpiándose las migas de la boca, sus ojos brillando ante la perspectiva de un caso de alto perfil. Ana miró la nota garabateada en su mano. Capitán de la Armada, José Robles. Dicen que es un héroe de guerra y se está muriendo. Carlos sonrió. Esto le haría la carrera. Preparen la sala de trauma 1. Quiero el mejor equipo. Tráiganme a Jaime. Tráiganme a Torres. Jaime está de baja, espetó Ana. Torres está en cirugía. Entonces tráiganme a cualquiera que no sea un idiota, gritó Carlos. Miró a su alrededor en la sala de urgencias frenética. Sus ojos se posaron en mí, que acababa de entrar de geriatría para dejar unos archivos. Él hizo una mueca. Usted no, Vidal, aléjese de mi camino. Vaya a cambiar un catéter a otra parte. Miré el pánico en la sala. Escuché el golpeteo de las aspas del helicóptero vibrando los cristales del edificio. Conocía ese sonido. Era el sonido de mi antigua vida chocando con la nueva. Ignoré a Carlos, dejé los archivos, caminé directamente al armario de suministros, agarré un infusor rápido y un kit de trauma especializado que normalmente acumulaba polvo porque nadie sabía cómo usar correctamente la gasa hemostática. «Vidal», ladró Carlos. «Dije que se perdiera». «Va a necesitar manos, doctor», dije, atándome el pelo más fuerte. «Y ahora mismo soy el único par que tiene que no está temblando». Las puertas del ascensor del helipuerto se abrieron de golpe. 2 hombres con equipo táctico, llevando rifles enormes, salieron primero. Detrás de ellos una camilla se precipitaba, empujada por paramédicos y 2 operadores militares más. El hombre en la camilla estaba cubierto de sangre, su pecho subiendo y bajando con jadeos irregulares. «Despejen el camino», gritó uno de los soldados. «Muevan o se les mueve». Carlos se adelantó, abriendo los brazos en un gesto autoritario de bienvenida. «Soy el Dr. Alcántara, jefe de residentes. Tráiganlo a Trauma 1. Yo me encargo». El soldado principal, un gigante barbudo con ojos como pedernal, miró a Carlos de arriba a abajo. «Solo manténgalo vivo, doctor, o el mundo entero arderá». Carlos tragó con dificultad. Se volvió hacia la camilla. «¡Vamos!». Lo seguí a la sala de Trauma 1. Sabía, con un sentimiento de hundimiento en el estómago, que Carlos estaba fuera de su alcance. Solo esperaba que el capitán en la mesa no pagara el precio por ello. El ambiente dentro de Trauma 1 no solo era tenso, era radioactivo. El aire olía a cobre, antiséptico y el fuerte y agrio olor a sudor de hombres. El capitán José Robles era un desastre humano. La camilla estaba resbaladiza de sangre. Su chaleco táctico había sido cortado, revelando un torso que parecía un mapa de violencia.
Tenía dos heridas de entrada distintas en la parte superior del pecho, un desgarro irregular en el muslo izquierdo por metralla, y estaba gris, del color de la ceniza húmeda. «Tráiganme una vía aérea», gritó Carlos, su voz quebrándose. «No respira. Protocolo RSI y succinilcolina. Ahora». Yo ya me estaba moviendo. Rajé los medicamentos y los empujé por la línea Ivory antes de que Carlos terminara la frase. «Medicación administrada», dije, mi voz plana y desprovista del pánico que infectaba la sala. Carlos agarró el laringoscopio, se inclinó sobre la cara del capitán, luchando por ver las cuerdas vocales. El cuello del capitán era grueso, musculoso y estaba hinchado por el trauma. «No puedo ver las cuerdas», siseó Carlos. «La anatomía está distorsionada. Dame succión, más succión». «La succión está al máximo, doctor», dije. Estaba junto al monitor. Saturaciones bajando. 82%, 78%. «Ya conozco los malditos números», gritó Carlos. Lo intentó de nuevo, clavando la hoja en la boca del soldado. Los dientes chasquearon contra el metal. Un sonido nauseabundo. «Maldita sea. Tiene una vía aérea difícil. Tráiganme el videolaringoscopio». «No tenemos tiempo para el videolaringoscopio», gruñó uno de los SEALs que estaba en un rincón. Era el gigante barbudo, oso delgado. Agarraba su rifle con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Se está poniendo azul, doctor. Arréglelo». Carlos se congeló. La presión de la mirada del soldado, el héroe moribundo en la mesa, el monitor pitando. Lo paralizó. Era un doctor del libro de texto, excelente en preguntas de opción múltiple, terrible en la realidad desordenada e impredecible del trauma de combate. Vi la vacilación. Vi el pecho del capitán no elevarse. No pensé. No calculé el riesgo para mi trabajo. Solo actué. «Kit de cricotiroidotomía», anuncié. No lo pedí. Lo agarré del carro de paradas. Carlos levantó la vista, con los ojos salvajes. «¿Qué? No, estoy intubando». «No puede meter el tubo», dije, metiéndome en su espacio. Me moví con una autoridad aterradora. «Su garganta está aplastada. Solo está aplastando tejido. Necesita una vía aérea quirúrgica ahora». «Usted es una enfermera», rugió Carlos, sacando el laringoscopio para señalármelo. «Apártese». «Las saturaciones están en 60», dije con calma. Miré a Carlos. «Se muere en 30 segundos. Hágalo o lo haré yo». Carlos me miró. Por un momento, la sala desapareció. Solo estábamos nosotros dos. Vio algo en mis ojos que lo asustó, una profundidad de oscuridad que no podía comprender. Pero su ego era una fortaleza. No podía dejarme ganar, pero tampoco podía hacer el corte. Sus manos temblaban demasiado como para cortar el cuello de un hombre sin seccionar la yugular. «Bien», Carlos arrojó el laringoscopio a la bandeja. «Si quiere matarlo, adelante. Le quitaré la licencia por la mañana». Se hizo hacia atrás, con las manos levantadas en falsa rendición, lavándose esencialmente las manos de la muerte que esperaba que ocurriera. Di un paso. El mundo se ralentizó. El ruido del monitor se desvaneció en un ritmo constante. No veía una habitación de hospital. Veía una cresta polvorienta en el barranco del Águila. Sentía el peso fantasma de mi chaleco antibalas. Palpé el cuello del capitán con 2 dedos. Nuez de Adán, cartílago cricoides. La membrana entre mis dedos era firme como una roca. Tomé el bisturí. Corte vertical. Corte horizontal a través de la membrana. Gire. Inserte el mango del bisturí y gírelo para abrir el orificio. Empuje el tubo. Infle el balón. Conecte la bolsa. Embolse.
Le dije al terapeuta respiratorio que me miraba con la boca abierta. El terapeuta apretó la bolsa. El pecho del capitán se elevó. Bip, bip, bip. El ritmo en el monitor se estabilizó. Las saturaciones de oxígeno comenzaron a subir. 70, 85, 92. Vía aérea segura. Susurré. La sala estaba en silencio. Incluso los SEALs me miraban fijamente. Eso no era un procedimiento de enfermería estándar. Era una vía aérea quirúrgica de campo realizada en menos de 10 segundos con la precisión de una máquina. Carlos parpadeó. Miró el monitor. El paciente estaba vivo. Me miró a mí, que ya me movía hacia la herida de la pierna, comprobando el torniquete. Se dio cuenta de dos cosas al instante. Primero, acababa de salvar al paciente. Segundo, si alguien se enteraba de que una enfermera había realizado un procedimiento quirúrgico mientras el jefe de residentes se quedaba mirando, su carrera estaba acabada. Tenía que recuperar el control de inmediato. Buena asistencia, tartamudeó Carlos, volviendo a la mesa sacando pecho. Yo había preparado la anatomía, pero sí, ahora abordemos la pierna. Necesito explorar esta herida. Extendió la mano hacia la herida de metralla en el muslo. No quite el taponamiento, advertí, mi voz baja. ¿Perdón?, espetó Carlos, recuperando la confianza ahora que la amenaza inmediata de muerte había desaparecido. Necesito ver el origen de la hemorragia. Es una herida en la unión, dije, sin levantar la vista mientras le cortaba la pernera del pantalón al capitán. Si tira de ese taponamiento, descorchará la arteria femoral. Está coagulado por ahora. Necesitamos llevarlo al quirófano para una reparación vascular. No lo toque. Soy el médico, gritó Carlos, su humillación por el incidente de la vía aérea hirviendo en rabia. Necesito evaluar el daño. Deje de socavarme. Alcanzó con las pinzas y agarró el fajo de gasas de combate metidas profundamente en la herida. ¡No! Me lancé, pero era demasiado tarde. Carlos tiró de las gasas. Fue como una presa rompiéndose. Un geyser de sangre roja oscura brotó de la herida, golpeando a Carlos en la visera y salpicando el techo. ¡Oh, Dios mío!, gritó Carlos, saltando hacia atrás, dejando caer las pinzas. ¡Pinzas! ¡Tráiganme pinzas! La alarma del monitor volvió a gritar. ¡Choque hipovolémico! ¡Presión!, grité. No esperé instrumentos. Hundí mi puño directamente en la herida abierta, mis nudillos raspando contra el fémur destrozado, buscando la arteria seccionada. Fue brutal, fue primitivo, fue necesario. Sentí el vaso que brotaba bajo mis dedos y empujé mi puño con más fuerza, usando el peso de mi cuerpo para comprimir la arteria contra el hueso pélvico. La fuente de sangre se detuvo. Yo respiraba con dificultad, mi brazo enterrado hasta la muñeca en la pierna del capitán. Miré a Carlos, que se limpiaba la sangre de la cara. Parecía un hombre que había visto un fantasma. Tengo el control, dije entre dientes. No lo toque. Nos vamos al quirófano ahora. No moveré mi mano hasta que un cirujano vascular esté listo para pinzar. Carlos miró a los soldados. Oso Delgado se había adelantado. Desenfundó su arma, no la apuntó, pero la dejó reposar en su mano. «Ha oído a la señorita», dijo el soldado, su voz un grave murmullo de trueno. «Ella conduce, usted va de copiloto, llévenlo a cirugía». Carlos asintió, mudo, despojado de su poder, reducido a un espectador en su propia sala de trauma. Sacaron la camilla. Yo iba sentada encima de la cama, mi mano aún manteniendo vivo al capitán. Al pasar por el puesto de enfermeras, todo el equipo de urgencias se detuvo a observar. Vieron a la ratoncita cubierta de sangre,
a horcajadas sobre un Navy SEAL moribundo, dando órdenes a los celadores, y detrás de ella, luciendo pequeño y derrotado, iba el Dr. Carlos Alcántara. La cirugía duró 6 horas. Cuando finalmente salí del quirófano, estaba agotada de una manera que me llegaba hasta los huesos. Había sostenido la arteria durante 20 minutos hasta que el Dr. Vargas, el cirujano vascular, la hubo pinzado con éxito. Vargas me había mirado con los ojos muy abiertos, me había preguntado mi nombre y luego me había despedido cuando comenzó el trabajo real. Caminé hacia el vestuario. Mi uniforme estaba rígido por la sangre seca, la sangre del capitán. Me lo quité. Mis manos temblaban un poco ahora que la adrenalina se desvanecía. Me duché, frotando mi piel hasta que estuvo en carne viva, tratando de lavar los recuerdos que el olor a hierro había desenterrado. Me puse mi uniforme de repuesto. Solo quería ir a casa. Quería beber té y fingir que era una persona normal a la que le gustaba la jardinería y la mala televisión. Pero al salir del vestuario, el Dr. Alcántara me estaba esperando. Él también se había cambiado. Llevaba una bata blanca nueva, el pelo perfectamente peinado. Tenía una carpeta. Parecía sereno, autoritario, la imagen de un héroe. Vidal, dijo. Me detuve. Me apoyé contra la pared, demasiado cansada para luchar. Dr. Alcántara, tenemos que hablar de lo que pasó en la sala de trauma 1, dijo con suavidad. Dio un paso más cerca, asegurándose de que el pasillo estuviera vacío. Cruzó una línea hoy, una línea muy seria. Solté una risa seca e incrédula. Le salvé la vida 2 veces. Realizó un procedimiento quirúrgico no autorizado. Me corrigió Carlos, sus ojos fríos, y agredió físicamente a un médico al apartarme. ¿Tiene idea de la responsabilidad a la que ha expuesto a este hospital? Estaría muerto si no lo hubiera hecho, dije. Esa es su opinión, espetó Carlos. Mi opinión y el registro oficial establecen que yo estaba preparando la cricotiroidotomía cuando usted entró en pánico y metió el equipo. Fue un desastre, peligroso, y luego interfirió con mi exploración de la herida, causando la hemorragia. Lo miré fijamente. La audacia era impresionante. Usted quitó el taponamiento. Le dije que no lo hiciera. Es mi palabra contra la suya, dijo Carlos, encogiéndose de hombros. Y yo soy el jefe de residentes. Usted es la ratoncita. ¿A quién cree que creerá la Junta? Dio un golpecito a la carpeta. He redactado el informe del incidente. Enmarca sus acciones como insubordinación inducida por el pánico. Hizo una pausa. Una sonrisa viscosa se dibujó en su rostro. Sin embargo, soy un líder benevolente. Todavía no lo he presentado. ¿Qué quiere? Silencio, dijo Carlos. No hablará con los adjuntos. No hablará con la familia. Y ciertamente no hablará con esos soldados. Para todos los efectos, yo dirigí ese código. Yo aseguré la vía aérea. Yo salvé al capitán Robles. Usted solo me pasaba las herramientas. ¿Y si me niego? Entonces lo presento, agitó el papel, y me aseguro de que nunca más vuelva a trabajar en el sector de la salud, ni siquiera vaciando orinales. Lo miré. Pensé en luchar. Pensé en ir a ENA o al Dr. Vargas, pero sabía cómo funcionaban los hospitales. Los médicos protegían a los médicos. Las enfermeras eran prescindibles. Y yo necesitaba este trabajo. Necesitaba el seguro médico para mi madre en la residencia. Necesitaba la vida tranquila que estaba tratando de construir. Me tragué mi orgullo. Sabía a ceniza. Está bien, susurré. Buena chica, dijo Carlos. Se dio la vuelta para marcharse, luego se detuvo. Ah, y Vidal, manténgase alejada de la UCI. La familia viene. No queremos molestarlos con personal incompetente. Se marchó silbando.
Me quedé allí un buen rato. Luego fui a la sala de descanso, me senté en la oscuridad y lloré, no por mí, sino por la mentira. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Habríais luchado o habríais cedido, como hice yo, para proteger algo más grande que vuestro propio honor? Mientras tanto, en la pequeña oficina de seguridad del hospital, sin ventanas y con olor a donuts rancios y cera para suelos, Gustavo, el guardia de seguridad, sudaba a chorros. No era por el calor, era porque la puerta estaba cerrada por dentro, y dos hombres que parecían comer hormigón para desayunar estaban de pie detrás de su silla. Desde la perspectiva de Oso Delgado, tírelo, dijo Fantasma, el más delgado de los dos, sus ojos siempre escaneando la habitación en busca de amenazas. Gustavo tartamudeó. No puedo darles acceso a los registros de pacientes o a las grabaciones de seguridad. Es una infracción de la ley. Podría perder mi trabajo. Me incliné, no grité, simplemente apoyé una mano en el respaldo de la silla de Gustavo. La silla crujió bajo la presión. Hijo, mi capitán está arriba con agujeros que no deberían estar ahí. No estamos pidiendo expedientes médicos. Queremos el video de la sala de trauma 1, viernes, 14 horas. Si tenemos que conseguir una orden, añadió Fantasma, su voz sedosa y peligrosa. Lo haremos, pero para cuando llegue, ya le habremos explicado a su supervisor por qué estaba durmiendo en servicio la semana pasada. Vimos los registros. Gustavo palideció. Escribió la contraseña. Las pantallas cobraron vida. Apareció una cuadrícula de ángulos de cámara. Fantasma señaló abajo a la izquierda. Ahí, trauma 1, amplía y mejora. El metraje comenzó a reproducirse. Estaba granulado, sin audio, pero la imagen era lo suficientemente clara. Vimos el caos de la llegada. Vimos a Carlos agitando los brazos, gritando. Vimos al capitán jadeando en la mesa. Pausa, dije. En la pantalla, Carlos estaba congelado, sosteniendo el laringoscopio, con una expresión de terror. Su lenguaje corporal gritaba pánico. De pie a su lado, perfectamente inmóvil, estaba la pequeña enfermera, María. Play. Vimos cómo Carlos no lograba intubar. Lo vimos tirar el equipo. Lo vimos retroceder, con las manos levantadas, rindiéndose. Y luego vimos el cambio. María no solo intervino, tomó el mando. La forma en que se movía no era el movimiento de una enfermera civil. Era precisa, económica. Agarró el kit, hizo la incisión. Rebobina eso, dijo Fantasma bruscamente, cuadro por cuadro. Volvimos a ver el corte. Santo cielo, susurró Fantasma. Mira cómo agarra el bisturí. Es un agarre de combate. Y la velocidad. Hizo una Krieg en 7 segundos planos. A la mayoría de los cirujanos les toma 30 segundos solo encontrar las referencias. Ya lo ha hecho antes, murmuré. Lo ha hecho muchas veces. El vídeo continuó. Vimos el incidente de la pierna. Vimos a Carlos tirar las gasas. Vimos la sangre salpicar. Lo vimos encogerse mientras María taponaba el agujero. Dios mío, susurró Fantasma. Casi lo mata. Gruñí, un grave retumbar en mi pecho. Ese pavo real casi mata al jefe y ella lo salvó. Acércate a su cara, dijo Fantasma. La pantalla se acercó a María mientras salía en la camilla, su mano profundamente dentro de la herida. Su cara estaba fija en una máscara de determinación sombría, pero era la identificación lo que buscábamos. María Vidal, enfermera. Investiga, dije. Fantasma sacó un portátil robusto, lo conectó al Wi-Fi del hospital, habiendo sorteado el firewall en segundos, y comenzó a teclear. María Vidal, nombre común,
Miles de coincidencias, dijo Fantasma. Filtremos por ubicación, trasladada del Centro Médico Regional de Rota, Cádiz, hace 6 meses. Rota, asentí. Ahí es donde envían a los muchachos de la zona de combate, un importante centro militar. Cavando más hondo, dijo Fantasma. Sus dedos volaron por el teclado. Bien, aquí está su expediente personal. Es escueto. Dice que era una enfermera contratista civil. Mierda, dije. Una contratista civil no sujeta una arteria femoral con esa disciplina. Cava más hondo. Revisa los archivos seguros del Ministerio de Defensa. Usa el código de anulación Omega 7. No se supone que usemos eso para operaciones personales. Oso. Esto no es personal. Esto es por el capitán. Hazlo. Fantasma pulsó Enter. La pantalla parpadeó en rojo, luego en verde. Se abrió un nuevo archivo. Estaba fuertemente editado, barras negras cubriendo fechas y ubicaciones. Pero la foto era clara. Era una María más joven con uniforme de camuflaje desértico, de pie frente a un helicóptero de evacuación médica cubierto de polvo. Capitán María Vidal, enfermera, leyó Fantasma, sus cejas se alzaron. Destacamento médico del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Sirvió con los Rangers. Luego adscrita a... Se detuvo. Me miró. ¿Adscrita a quién? Adscrita al 24.0 Escuadrón de Tácticas Especiales, susurró Fantasma. No es solo una enfermera, oso. Es un fantasma como nosotros. Era una cirujana de campo en todo menos en el nombre. El archivo dice que fue dada de baja hace 4 años después de un incidente en el Barranco del Águila. Evento con múltiples víctimas, única superviviente del equipo médico. Me quedé mirando la pantalla. Es una heroína de guerra y está vaciando orinales para un tipo que no sabe encontrar una vena ni con un mapa de carreteras. ¿Qué hacemos?, preguntó Fantasma. Me puse de pie, me ajusté la chaqueta. Hacemos una copia de esa cinta y luego vestimos al capitán. Tiene una fiesta que arruinar. Volviendo a María. ¡Preposteroso, Gitchpeshi!, gritó Carlos en el auditorio perdiendo la calma. Es una mentirosa, es una empleada descontenta. Iba a despedirla por incompetencia. Ella estaba escondida en un rincón mientras yo lo salvaba a usted. ¿Es así? Robles miró a Fantasma, que estaba cerca de la cabina audiovisual. Fantasma, póngalo. La gigantesca pantalla de proyección detrás del escenario, que había estado mostrando una foto de Carlos, parpadeó. Aparecieron las imágenes granuladas en blanco y negro de Trauma 1. El público jadeó. Lo vieron todo. Vieron a Carlos entrar en pánico. Lo vieron tirar el laringoscopio. Lo vieron retroceder. Y me vieron a mí intervenir. El video era innegable. La marca de tiempo era clara. La imagen mía realizando la cirugía se proyectaba a 6 metros de altura. Luego la escena cambió a la herida de la pierna. Vieron a Carlos tirar de las gasas. Vieron la sangre salpicar. Lo vieron acobardarse mientras yo taponaba el agujero. «Oh, Dios mío», susurró el doctor Ramos. Carlos estaba en el escenario, su rostro sin color. Miró la pantalla, luego a la multitud. La admiración en sus ojos se había convertido en horror y asco. El ángulo es engañoso», chilló Carlos. Yo estaba supervisando, yo estaba dirigiendo sus manos. Usted se estaba escondiendo, dijo Robles con frialdad. Se congeló, y eso está bien, doctor. El miedo ocurre, pero robar el valor de la persona que me salvó, mentirme a la cara, eso no está bien. Robles me miró. Enfermera Vidal, dijo, dé un paso al frente. Caminé hasta el frente de la silla de ruedas. Revisé su expediente. Capitán Vidal,
dijo Robles. Los médicos en la sala murmuraron. Capitán, usted sirvió 2 misiones en Afganistán, dijo Robles, su voz resonando. Medalla de bronce con dispositivo Point Unity. Usted salvó a 12 infantes de marina en el Barranco del Águila cuando su convoy fue atacado. Usted no es una novata. Es una veterana de combate y una sanadora del más alto nivel. Bajé la cabeza, las lágrimas corrían por mi rostro. Solo hice mi trabajo, señor. No, dijo Robles. Usted hizo su trabajo. Señaló con un dedo tembloroso a Carlos, y lo hizo mientras él se burlaba de usted. La sala estaba cargada con una mezcla de vergüenza y asombro. El doctor Alcántara dejó caer el bisturí de oro. Cayó al suelo con un ruido sordo, sin romperse, pero rodando lejos de él como si quisiera escapar de su toque. Eldor Ramos, el director, subió al escenario. No miró a Carlos, miró a los guardias de seguridad. Escorten al Dor Alcántara fuera de las instalaciones de inmediato. «¡No pueden hacerme esto!», gritó Carlos mientras los guardias lo agarraban de los brazos. «Soy el jefe de residentes. Soy graduado de Salamanca». «Usted es una responsabilidad», espetó Ramos. «Y está despedido. Informaremos de esto a la Junta Médica. Nunca más volverá a practicar la medicina». Mientras arrastraban a Carlos, pataleando y gritando, el ruido se desvaneció. El foco volvió al centro de la sala. Robles agarró los apoyabrazos de su silla de ruedas. «Oso», gruñó, «ayúdame a levantarme». «Jefe, tiene puntos en la femoral», advirtió Oso. «Dije, ayúdame a levantarme». Oso y otro SEAL agarraron a Robles por debajo de los brazos y lo levantaron. El capitán gimió, su cara blanca de dolor, sus piernas temblaban, pero bloqueó las rodillas. Se puso de pie. Se volvió hacia mí. Yo levanté la vista hacia él. Este guerrero roto, golpeado, que se mantenía en pie por pura fuerza de voluntad. Lenta, dolorosamente, el capitán Robles levantó su mano derecha. No saludó a los médicos, no saludó a la bandera, saludó a la mujer con el uniforme holgado. Fue un saludo nítido y perfecto. «Para aquellos que luchan en las sombras», susurró Robles. Oso se puso firmes. ¡Whack! Su mano golpeó su frente. Los otros 3 SEALs se pusieron firmes. Fantasma, en la cabina, se puso de pie y saludó. Yo temblaba. Mi barbilla titubeaba. El instinto se apoderó de mí. La memoria muscular de una vida que creí haber dejado atrás. Enderecé la espalda. Junté los talones. Levanté la mano y devolví el saludo. «¿Quiénes son?», susurré. El aplauso comenzó lentamente. Empezó con Ana, la jefa de enfermeras, que estaba al fondo llorando. Luego se unieron las otras enfermeras. Luego los médicos, luego los miembros de la junta. Pronto, todo el auditorio estaba de pie. Una ovación atronadora me envolvió, María Vidal. No por la doctora que no era, sino por la enfermera que sí era. El Dr. Carlos Alcántara perdió su licencia. El vídeo de su cobardía se hizo viral no solo en la comunidad médica, sino a nivel mundial. Se convirtió en una historia de advertencia en las clases de ética médica. Yo no me hice doctora, no quería el título. Sin embargo, el Hospital La Misericordia hizo algunos cambios. Crearon un nuevo puesto, directora de Educación de Enfermería de Trauma. 6 meses después, la sala de urgencias era diferente. Era eficiente. Era disciplinada. Yo caminaba por la sala de trauma. Ya no llevaba uniformes holgados. Llevaba un uniforme azul marino a medida. Me movía con la confianza de alguien que sabe exactamente quién es. Un nuevo residente, un joven de la Universidad Complutense, luchaba por colocar un hueso a un paciente que gritaba. Parecía en pánico.
Parecía que estaba a punto de gritar a la enfermera que lo asistía. Intervine. No grité. Solo le puse una mano en el hombro. Respire, doctor, dije con calma. Míreme. El residente me miró. Vio los ojos grises. Vio la autoridad. Se calmó. Hacemos esto juntos, dije. Respete a su equipo o váyase de mi centro de traumatología. El residente asintió, tragó y volvió al trabajo, hablando cortésmente con la enfermera. Sonreí. Volví al puesto de enfermeras, donde había un ramo de flores. Llegaban todas las semanas, sin firmar, pero siempre con una nota para la fantasma que me salvó. Levanté un expediente. La ratoncita se había ido. La capitana estaba aquí para quedarse. Y hoy, no sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error al volver a mi antigua piel, aunque solo fuera por un momento. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es definitivo, nada es perfecto, pero es mi vida.